Pero bueno, para hablar más sobre este tema y de sus implicancias políticas, vamos a hablar con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde Quito. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a Geomundo. Jorge, buenas noches. Un saludo para ti y para la audiencia de Geomundo desde Quito. Y creo que has hecho una gran antesala para lo que significa en nuestro país que el ex vicepresidente haya buscado refugio en la Embajada de México en territorio quiteño. Mauricio, si pudiéramos hacer un poco de historia, o sea, ¿quién es Jorge Glas Espinel para el correísmo y por qué presuntos delitos se le está investigando? A ver, partamos de que, como todos sabemos, Jorge Glas fue el vicepresidente no solo de Rafael Correa en determinado momento, sino también de Lenín Moreno, su sucesor, entre 2017 y unos meses ocupando el cargo. Recordarás tú que incluso fue removido de la vicepresidencia en el caso de ese periodo con Lenín Moreno, precisamente por cuestiones vinculadas a la corrupción. Pero antes de ser vicepresidente, antes de ser un actor importante para el correísmo a ese nivel, también ocupó algunos otros cargos clave en, por ejemplo, los sectores estratégicos. Y como sabemos, ahí también se han producido varios asuntos relacionados con corrupción o con sospechas de corrupción. Jorge Glas además ha tenido un rol bastante activo durante el último proceso electoral, pues incluso fue él quien bendijo la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz en la última convención del partido político del correísmo. Claro, sabemos del desenlace, no ganaron las elecciones, pero él estuvo ahí, incluso considerado por Rafael Correa como una carta presidencial. Mauricio, se ha hablado del caso reconstrucción de Manabí, se ha dicho también que hay una figura del fuero de corte nacional, que entiendo que la Asamblea Nacional tendría que dar una aprobación para que él se le pueda procesar. ¿Podrías explicar en qué consiste esta figura del fuero de corte nacional? A ver, partamos que tú has hecho dos puntos que me parecen importantísimos, Jorge. El primero, fuero de corte nacional, porque quien debe juzgar en este caso a una autoridad de ese nivel es la máxima instancia de justicia en el país. Estamos hablando que a nivel de presidente, vicepresidente de la República, se encuentra la Corte Nacional de Justicia. Ese fuero no es sino la relación que existe juzgador-juzgado entre una autoridad de alto nivel y los jueces más importantes dentro de la escala jerárquica de la justicia del país. Pero por otro lado, cuidado, nos confundamos. La Asamblea Nacional únicamente puede autorizar el enjuiciamiento del presidente y el vicepresidente de la República en funciones. El señor Glas ya no es más vicepresidente de la República y no hay autorización alguna que deba emitir la Asamblea Nacional. Una situación similar pasó ya con Rafael Correa, precisamente con ese juicio que se tramitó en su contra y que terminó en sentencia, cuando al llegar un posible pedido de la justicia de autorizar el proceso, la Asamblea le dijo, el señor ya no es presidente, por lo tanto, por este lado no pasa. Y simplemente ratificar lo que tú has dicho. Lo que ocurre en este momento es que no hay una orden de prisión en firme contra el ex vicepresidente de la República, simplemente había una advertencia de la fiscal general del Estado de ubicar y tenerlo a buen recaudo para que precisamente no ocurra lo que sucedió días atrás, pues a Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, se lo está vinculando a un caso de peculado, malversación de recursos en definitiva, por la reconstrucción de Manabí, producto de ese terremoto de 2016 que los ecuatorianos tuvimos que lamentar. Mauricio, ¿de qué manera este hecho puede afectar las relaciones entre el gobierno de Daniel Noboa y el correísmo, con el cual tiene un pacto de gobernabilidad en la Asamblea, también con el Partido Social Cristiano? ¿De qué manera puede afectar esa colaboración política con el correísmo en la Asamblea? Bueno, aún hay algunos elementos que están por verse, Jorge.
Tú decías hace un momento de forma muy acertada cómo opera la figura del asilo, qué ocurre cuando una persona busca protección o refugio dentro del territorio de una embajada. Pero en este momento, por ejemplo, desconocemos si Jorge Glass ha solicitado formalmente asilo, si este está siendo tramitado por las autoridades mexicanas. Con la convención que tú oportunamente citaste, además, cabe este tema de que, otorgado el asilo, el gobierno ecuatoriano deba dar un salvoconducto para que la persona pueda después buscar ya protección efectiva en territorio mexicano, en este caso. Y ahí, en el caso de que, como menciono, estos dos temas se activen, veremos efectivamente o una ratificación de ese pacto de impunidad que muchos ecuatorianos han venido denunciando a propósito de la relación entre el gobierno de Daniel Noboa y el correísmo, o la ruptura del pacto de gobernabilidad, toda vez que no se estaría garantizando este libre tránsito de quien es considerado uno de los mayores dirigentes del movimiento correísta. Mauricio, para el gobierno ecuatoriano, bueno, los hechos que son materia de investigación no versan sobre materias políticas, sino sobre delitos comunes. Se ha pedido al gobierno mexicano que dé razones por las cuales tiene a Jorge Glass como huésped y le ha pedido que pues, se retire de la embajada. Pero ¿se ha adelantado desde la Cancillería ecuatoriana cuál sería la respuesta del gobierno ecuatoriano en caso Jorge Glass pida el asilo diplomático y este le sea concedido? No se ha anticipado respuesta alguna por parte de la Cancillería. No obstante, hay que tener en cuenta precedentes, no con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, donde a propósito de delitos comunes que no configuran a la persecución política a la que habitualmente se echa mano para buscar este tipo de protección, ni se otorgan salvoconductos ni protecciones especiales. Recordarás tú, Jorge, que hace algunos meses, mientras María de los Ángeles Duarte, una ex ministra del correísmo, estaba pues en la embajada de Argentina sin que se le conceda su salvoconducto, terminó escapando del país a otro que en realidad se desconoce si es efectivamente Argentina o México precisamente, y pues hizo las cosas por fuera de lo que mandan tanto las normas nacionales como los tratados internacionales citados. Claro, el tema es que la Convención de Caracas pues tiene dos disposiciones, ¿no? Tú como un abogado pues sabes que los tratados y las normas se interpretan de manera sistemática. Entonces hay una norma del tratado que dice que no se puede dar asilo diplomático por delitos comunes, pero hay otra disposición que dice que quien hace de la calificación de lo que constituye un motivo o delito político es el Estado asilante. Entonces, ahí quedaría claro que si México diera el asilo diplomático, en principio el Estado ecuatoriano tendría la obligación internacional de dar el salvoconducto para que Glass salga. Por supuesto, sin perjuicio de que esto pueda generar consecuencias en términos diplomáticos, digamos, en las relaciones entre Ecuador y México, ¿no? Indudablemente, ya se produjo en el precedente que citaba la ruptura de relaciones entre Ecuador y Argentina. Se han ido restableciendo paulatinamente, pero la fricción diplomática estuvo ahí. Y un elemento importante a propósito de lo que implica la convención y sus obligaciones es este principio del derecho internacional que en latín se denomina pacta sunt servanda y que en definitiva traducido al español dice que lo pactado obliga, que si hay en este caso una norma en firme dentro de un convenio internacional, sea bilateral o sea entre varios países obligados mutuamente, pues tiene que cumplirse a rajatabla, pues el convenio termina siendo ley para las partes, ¿no? Veamos efectivamente cómo el gobierno de Ecuador reacciona, cuál es la respuesta del gobierno mexicano y por supuesto cómo actúan incluso las autoridades judiciales, toda vez que, como ha señalado la propia fiscal Diana Salazar, no hay una orden de prisión en firme contra el señor Glass. No hay una orden judicial en su contra. Estamos hablando que apenas la fiscalía ha solicitado una fecha y hora para formular cargos, pero es un asunto totalmente distinto, ¿no? A propósito, además, Jorge, de la confusión que generó el hecho de que esta búsqueda de protección de Jorge Glass coincida temporalmente con el gran operativo realizado hace pocos días denominado caso Metástasis, cabe recalcar que tampoco, a pesar de los
chats que se han revelado entre el capo del narcotráfico y algunas autoridades locales. Esto tiene relación con el señor Jorge Glass. Muchas gracias. Como siempre, muy interesante conversar con Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde Quito. Muchas gracias por estar en Geomundo.